La mujer aún no había aprendido a vivir sin su hija. Cada visita a la tumba era como arrancarse el alma de nuevo. Entonces apareció un niño, con el osito que ella había dejado en el ataúd, limpio, intacto, imposible. «Tu hija me pidió que te lo entregara», dijo él. Lo que vino después fue tan imposible que por un instante ella creyó que estaba perdiendo la razón. El cielo estaba cubierto por nubes densas cuando Paula cruzó el portón oxidado del cementerio. El sonido agudo de las bisagras resonó como un lamento. Habían pasado exactamente 2 años desde el día en que el corazón de Manuela, su hija, apenas 7 años, simplemente dejó de latir. «Mal súbito», dijeron los médicos. 2 palabras demasiado frías para explicar el fin de un mundo. Paula no volvió a dormir bien desde entonces. Nunca volvió a comer sin sentir culpa. La casa se quedó muda y la vida vacía. Caminaba entre las lápidas con el ramo de lirios en las manos, como quien carga su propio corazón hecho pedazos. Marcos, su mejor amigo desde la infancia, había sido el único que no la abandonó. Un hombre paciente, de voz tranquila, siempre presente en las horas más oscuras. Él era el puerto silencioso de Paula, el único con el valor de permanecer cerca de alguien que parecía no habitar ya el mismo mundo. A veces pasaba por su casa solo para obligarla a comer algo, otras para escucharla llorar en silencio. Pero aquella mañana gris, ella fue sola. Necesitaba hablar con su hija, aunque la respuesta viniera solo del viento. Se arrodilló frente a la lápida cubierta de flores marchitas y musgo. El nombre Manuela García aún parecía demasiado reciente. «Hola, mi amor», murmuró con la voz quebrada. «Mamá vino, ¿ves? Yo traje flores nuevas». Las palabras se perdían en el aire, pero ella continuó como si la niña aún pudiera escucharla. «¿Sabes, Manu? El tiempo no curó nada. Todavía despierto creyendo que vas a entrar corriendo a mi cuarto». Una lágrima caliente cayó sobre el suelo frío. Sonrió sin alegría. «Eras toda mi vida, hija, y yo no soy nada sin ti». El viento aumentó, levantando hojas secas. Fue entonces cuando oyó pasos suaves detrás de ella. Se giró lentamente, y el corazón pareció fallar por un segundo. Un niño, no mayor de 8 años, se acercaba con la ropa sucia y los pies descalzos, sosteniendo un viejo oso de peluche. El juguete, gastado y amarillento, tenía un lazo descolorido en el cuello. Paula abrió los ojos de par en par. «Dios, no puede ser», murmuró. Ese oso era el mismo que ella había dejado con el cuerpo de Manuela dentro del ataúd. «Señora», dijo el niño, con un tono demasiado tranquilo para lo absurdo que cargaba. «Su hija me pidió que le entregara esto». Paula se levantó despacio, como si cada músculo del cuerpo luchara contra la realidad. «¿Qué?» La voz le salió débil. «¿Cómo dijiste?» El niño extendió el oso hacia ella, sus manos pequeñas temblando levemente. «Ella me lo dio anoche. Me dijo que la encontrara y se lo entregara». Paula dio un paso atrás, confundida. «No, eso no es posible. Mi hija murió hace 2 años, mi amor. 2 años», dijo, con los ojos empañados. El niño bajó la cabeza, pero su voz siguió firme. «Ella no está muerta, señora. Eso fue lo que me dijo». Paula sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. «Escúchame, cariño. Debes estar confundido. Yo misma la vi. Yo la enterré». Se interrumpió, sintiendo un nudo apretarle la garganta. Sin embargo, el niño mantuvo la mirada fija, con una serenidad casi inquietante. «Ella dijo que abriera el oso, que usted iba a entender». Paula negó con la cabeza. «No tiene sentido. ¿Quién te mandó aquí? ¿Alguien del hospital? ¿Marcos?» El niño solo repitió en voz baja: «Ella me lo dio, ayer». La brisa fría pasó entre los dos como una advertencia. Paula sostuvo el juguete, dudosa, sintiendo la tela húmeda y fría. Era él, el mismo. Cada costura, cada remiendo, exactamente igual.
Las lágrimas comenzaron a caer antes de que ella se diera cuenta. «Dios mío, ¿qué está pasando?», susurró, temblando. El niño la observaba en silencio, como si estuviera frente a algo sagrado. Por un instante, ella creyó estar atrapada en un sueño, o en una pesadilla de la que no podía despertar, y fue en ese instante cuando sus dedos tocaron algo distinto en la costura del oso, un cierre oculto. Las manos de Paula temblaban tanto que apenas podían sostener el oso. El viento helado le cortaba el rostro, pero ella casi no lo sentía. El corazón le latía descompasado, como si su cuerpo entero se negara a aceptar lo que sus ojos veían. Arrodillada frente a la lápida, contuvo la respiración y con los dedos trémulos jaló el pequeño cierre oculto en la costura. El sonido metálico resonó en el silencio del cementerio, un ruido que parecía abrir no solo el juguete, sino una herida olvidada. Dentro, doblado con cuidado, había un pedazo de papel amarillento. La caligrafía infantil detuvo el tiempo. Era la letra de Manuela. Era imposible no reconocerla. «Dios mío», murmuró, llevándose la mano a la boca. Las lágrimas regresaron, ahora mezcladas con pavor. «Esto no puede ser real, no puede...». El niño observaba en silencio, de pie a su lado, con los ojos fijos en el suelo. Paula abrió el papel con cuidado, temiendo que el simple toque hiciera desaparecer todo. El viento susurraba entre los árboles, levantando polvo y hojas muertas. Al leer las primeras palabras, un grito se formó en su garganta, pero murió ahí mismo, ahogado por el horror. Su rostro palideció, y sus ojos se abrieron como si hubieran visto algo que el corazón no podía soportar. En la nota, con trazos temblorosos y desiguales, estaba escrito: «Mamá, estoy viva. Ellos mintieron. No confíes en el hospital. Cambiaron mi cuerpo. Me encerraron. Dijeron que pronto me van a vender. No sé cuánto tiempo más aguante. Estoy en el depósito abandonado en las afueras de la ciudad. Por favor, ven a salvarme. Te amo. Manu». Paula sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las letras danzaban ante sus ojos borrosas por las lágrimas. «No, no, esto no puede», balbuceó con la voz quebrada. Cada palabra era una cuchilla, reabriendo el luto que apenas había podido soportar. «Manuela, viva», repitió, como quien intenta convencer a su mente de que lo imposible podría ser verdad. La nota cayó de sus manos y se la llevó el viento, pero ella corrió a atraparla, desesperada. El niño la observaba inmóvil, como si ya supiera lo que estaba escrito. Se puso de pie de un salto, tambaleándose, el papel arrugado entre los dedos. «¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto?», exclamó con la voz temblorosa y el pecho agitado. El niño solo la miraba, sin pestañear. «Ella me pidió que te lo dijera. Dijo que el tiempo se estaba acabando». Paula retrocedió 2 pasos, asustada por la serenidad del pequeño. El oso cayó al suelo, cubierto de polvo y pétalos de flores. «Esto es una broma cruel, Dios mío», susurró, apretando la nota contra el pecho. «¿Quién eres tú, niño? ¿Cómo sabes el nombre de mi hija?». El niño desvió la mirada, pero respondió con firmeza: «Yo solo hice lo que ella me dijo». El miedo se apoderó de ella. Las piernas le fallaron. Por un instante, creyó que iba a desmayarse ahí mismo. «No, esto no es posible. Ella murió, yo vi su cuerpo», repetía como un mantra desesperado. Pero las palabras del niño, la caligrafía en la nota y el olor familiar del oso se mezclaban en un caos imposible de ignorar. El mundo parecía girar. «Dios mío, ¿qué me está pasando?», murmuró llevándose las manos a la cabeza. Sentía el peso de la locura acercarse como una sombra. «Estoy perdiendo la razón». El niño dio un paso adelante y dijo, casi en un susurro: «Ella quiere que vayas a tu casa, ahora». Fue el detonante. Paula agarró la nota y salió corriendo sin mirar atrás. El sonido de sus propios pasos resonaba entre las lápidas, acompañando el desespero que le subía por la garganta. El corazón le golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar.
El viento helado le cortaba el rostro y le enredaba los pensamientos. Cuando finalmente llegó al coche, sus manos temblaban demasiado para sostener la llave. «Dios mío, Manuela, ¿qué te hicieron?», sollozó apoyando la frente en el volante. De pronto se giró hacia el niño y gritó: «Ven conmigo, necesito que me muestres dónde está». Él dudó un instante, pero al ver el desespero en su mirada, entró al coche sin decir una palabra. Conducir hasta su casa fue tormentoso. El camino parecía más largo, las luces más débiles y el miedo más vivo. Paula estacionó como pudo y entró tambaleándose, dejando el bolso caer al suelo. Aún sostenía la nota arrugada. Fue entonces cuando tomó el teléfono. «Marcos, contesta, por favor, contesta», repetía con la voz temblorosa. Cuando él por fin atendió, su respiración ya era un sollozo. «Marcos, por el amor de Dios, ven ahora mismo. Es serio, es urgente», gritó, y él respondió confundido. «Paula, ¿qué pasó? ¿Estás llorando?». Ella tragó saliva y soltó entre respiraciones cortas. Yo fui al cementerio y encontré a un niño, con el oso de Manuela». «¿Cómo que el oso de Manuela?», preguntó él, incrédulo. «¿El mismo oso que dejaste en el ataúd?». Paula cerró los ojos intentando contener el desespero. «Sí, el mismo. Y dentro de él, Marcos, había una nota con su letra». Su voz se quebró, y él guardó silencio unos segundos del otro lado de la línea. «Paula, ¿estás segura de lo que dices?», murmuró. «Estoy segura», gritó llorando. «Era la letra de mi hija. Decía cosas horribles, Marcos. Cosas que ni puedo repetir. Estoy asustada, ¿entiendes? Ven, por favor, ven ahora». Del otro lado el silencio pesaba. «Voy para allá, Paula. Tranquila. No hagas nada hasta que yo llegue. ¿Me oyes?», dijo con una voz extrañamente controlada. «Cierra las puertas». «Llego en 20 minutos». Ella asintió, aunque él no pudiera verla. Colgó con las manos sudorosas y miró alrededor, como si esperara que algo o alguien surgiera de las sombras. El sonido distante de un reloj marcaba cada segundo como un latido. En el suelo el oso caído parecía observarla con ojos vacíos. Y sin darse cuenta, Paula apretó la nota contra el pecho, sintiendo el papel palpitar, como si aún hubiera vida dentro de él. La noche ya caía. La lluvia fina comenzaba a golpear las ventanas, y el sonido de las gotas parecía acompañar el ritmo acelerado del corazón de Paula. Sus manos aún temblaban mientras caminaba de un lado a otro por la sala, con la nota arrugada entre los dedos. El niño, sentado en el sofá, observaba cada movimiento con atención silenciosa. «Siéntate ahí, ¿sí?», dijo ella, con un tono que mezclaba ternura y nerviosismo. «Necesito pensar, necesito entender qué está pasando». El ambiente era frío, sombrío, lleno de recuerdos detenidos en el tiempo, fotos enmarcadas, juguetes polvorientos y una sillita infantil apoyada en el rincón como un altar silencioso. «¿Manuela viva? Dios mío, esto no tiene sentido», murmuraba, pasándose la mano por el cabello. El niño la observaba con los ojos llenos de empatía. «Usted me cree, ¿verdad?», preguntó en un hilo de voz, como si buscara una confirmación que lo calmara. Paula se volvió hacia él, conmovida. «Quiero creerte, hijo, pero no sé qué pensar. Tengo miedo de que todo esto sea una trampa». Antes de que el silencio volviera a adueñarse de la casa, el timbre rompió el aire pesado. Paula corrió a la puerta y la abrió. Era Marcos, empapado por la lluvia, con el rostro tenso y la respiración agitada. «Dios mío, ¿qué pasó?», preguntó él, entrando sin esperar respuesta. Paula no pudo hablar. Simplemente le entregó la nota con las manos temblorosas. Él la leyó despacio, los ojos recorriendo cada línea con una expresión cuidadosamente neutral. Cuando terminó, levantó la mirada y dijo:
¿Estás segura de que esto es real, Paula? Parece, no sé, algo hecho para hacerte daño. Una broma pesada. Alguien pudo haber falsificado esta letra. Paula negó de inmediato con la voz rota. No, Marcos, es la letra de mi hija. La reconocería aunque estuviera ciega. Marcos respiró hondo, fingiendo preocupación, y se acercó. Entiendo cómo te sientes, pero tenemos que tener cuidado. Este niño miró de reojo al pequeño, sentado en silencio en el sofá. ¿Lo conoces? ¿Sabes de dónde salió? Paula se giró hacia él, aún agitada. No, apareció en el cementerio, con el oso de Manuela. Dijo que ella misma se lo dio. Marcos frunció el ceño y cruzó los brazos. Paula, piensa, esto es absurdo. ¿Cómo una niña muerta le va a dar un juguete a él? Esa nota podría ser una copia, una imitación. No confíes tan rápido. Sus palabras eran suaves, pero cortaban como cuchillas disfrazadas de consejos. El niño se levantó, herido. Estoy diciendo la verdad, señor. Fue ella quien me lo dio. Ella me dijo dónde estaba la nota. Gritó con los ojos llenos de lágrimas. Marcos lo miró con una frialdad disfrazada de desconfianza. Mira, niño, nadie dice que estés mintiendo, pero ¿entiendes la gravedad? Alguien podría estar usándote. Puede que alguien te haya mandado repetir esas cosas. Paula puso una mano en el hombro del pequeño, tratando de calmarlo. Tranquilo, Bruno, nadie te está acusando. Fue la primera vez que lo llamó por su nombre, y él pareció aferrarse a ese gesto como a algo precioso. Pero juro que es verdad, insistió Bruno con la voz trémula. Ella confió en mí. Marcos se acercó lentamente, con la mirada fija en Paula. Escúchame, Paula, estás alterada, lo entiendo, pero traer a este niño aquí fue un error. Él podría estar en peligro, o peor, podría ponerte en peligro a ti. No sabemos quién está detrás de esto. Ella dudó, mirando a uno y a otro. Pero, ¿y si es verdad, Marcos? ¿Y si mi hija está viva? Preguntó en un susurro. Él suspiró, negando suavemente. Si lo está, lo averiguaremos. Pero ahora tienes que pensar con calma. Saca a este niño de aquí antes de que pase algo. Déjame encargarme yo. Paula retrocedió un paso, confundida. Su tono era dulce, pero había algo helado detrás de sus palabras, una rigidez que le provocó un escalofrío. El silencio llenó la sala. Bruno la miró con los ojos llenos de lágrimas, suplicantes. Por favor, no me eche. Yo le prometí a ella que la ayudaría. Se lo juro, yo vi a su hija. Está viva, yo la vi. Paula cerró los ojos, con el rostro empapado en lágrimas. Su corazón estaba dividido en dos. La razón tirando hacia un lado, su instinto de madre hacia el otro. Bruno, yo te agradezco por todo lo que hiciste, pero Marcos tiene razón. Eres solo un niño y podrías estar en peligro. Él negó con fuerza, desesperado. Pero ella confió en mí, gritó, y no voy a renunciar a ella. Sus palabras retumbaron en la sala, desgarrando el silencio. Paula lloró en voz baja y lo abrazó. Lo sé, mi amor, lo sé. Luego se separó lentamente, evitando su mirada. Ve a casa, sí. Mañana hablamos. Bruno quedó inmóvil unos segundos, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Después dio un paso atrás, luego otro, y salió sin decir nada. La puerta se cerró detrás de él, con un golpe que sonó definitivo. Marcos puso una mano en su hombro, fingiendo consuelo. Hiciste lo correcto. Ahora déjame esto a mí. Paula asintió, pero el vacío en su pecho crecía. Afuera, Bruno caminaba bajo la lluvia, con la mirada perdida en la oscuridad. Y mientras el agua lavaba su rostro, un pensamiento tomó forma. Él no iba a rendirse. La lluvia no cesaba. Las gotas golpeaban el techo como dedos impacientes, marcando un tiempo que Paula parecía haber perdido. Desde que Bruno se fue, el silencio dentro de la casa se volvió insoportable. El sonido de la respiración de Marcos era lo único vivo allí. Él estaba sentado en el sillón,
con la nota sobre las piernas, mientras ella caminaba de un lado a otro, inquieta. No puedo dejar de pensar en ella, Marcos. ¿Y si es verdad? ¿Y si realmente está viva?, murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Él levantó la mirada, simulando serenidad. Entonces iremos por ella, Paula, pero no ahora. Vamos a pensar en un plan. No quiero verte meterte en esto sola. Sus palabras parecían sensatas, pero había algo en su voz, una lentitud calculada, como si midiera cada sílaba para calmarla y controlarla a la vez. Paula respiró hondo, tratando de encontrar firmeza en medio del caos. La nota hablaba de un depósito abandonado en las afueras de la ciudad, dijo, abriendo un cajón y sacando un mapa viejo. Tal vez sea ese galpón industrial que cerraron hace unos años, ¿te acuerdas? Marcos se levantó despacio, tomó el mapa y fingió analizarlo. Puede ser, pero no sabemos si es una trampa. Tú misma dijiste que el niño apareció de la nada. ¿Y si todo esto es manipulación? Aún así, sonrió levemente. No perdemos nada con verificar. Pasaron horas. La tormenta afuera se intensificaba y el reloj de la sala marcaba casi medianoche. Paula preparaba una mochila, una linterna, la nota, una botella de agua y la foto de Manuela. Necesito verlo con mis propios ojos, Marcos. No puedo esperar un día más, dijo, con la voz firme pero rota. Él la observaba de cerca, fingiendo preocupación. Entonces voy contigo. No irás sola, ¿oíste? Yo te protejo. Paula lo miró un instante y sintió un alivio casi infantil, el mismo que sentía cuando eran niños, y él prometía espantar los miedos de la noche. No sabía que ahora su mayor miedo llevaba su rostro. Antes de salir, Paula se detuvo frente al espejo de la sala. El reflejo mostraba a una mujer distinta de la que solía ser, el rostro pálido, los ojos hundidos, el cabello desordenado. Pero había una chispa antigua allí, una fuerza que despertaba. «Espérame, Manu», susurró, tocando el vidrio. Marcos se acercó por detrás colocando la mano en su hombro. «La encontraremos, te lo prometo». Ella asintió con los ojos vidriosos. El trueno retumbó, y ambos salieron bajo la lluvia, tragados lentamente por las sombras de la noche. El camino hacia el galpón fue silencioso. Las calles del interior estaban desiertas y los faros del coche recortaban la neblina espesa. Paula sostenía la nota en el regazo, leyéndola una y otra vez, como si el papel pudiera guiarla. ¿Ves algo?, preguntó intentando romper el silencio. Aún no, respondió él con la voz seca. El edificio apareció en la curva siguiente, alto, abandonado, cubierto de hiedra y óxido. El portón rechinaba con el viento, y un letrero casi borrado decía «Depósito Central de Insumos Médicos». Un escalofrío recorrió la nuca de Paula. «Es aquí». Entraron con las linternas en mano. El olor a moho y metal oxidado invadió el aire. El piso crujía bajo sus pasos y el eco repetía cada respiración. Paula sostenía con fuerza el brazo de Marcos, los ojos atentos a cada rincón. «Manu», llamó en un susurro. Nada, solo el goteo constante de algún tubo roto. «Vamos abajo», dijo él, señalando una escalera metálica que descendía al subsuelo. El pasamanos estaba frío y húmedo. Los pasos sonaban huecos multiplicados como voces. El miedo crecía, pero la esperanza aún era más fuerte. «Ella puede estar aquí abajo, lo siento», dijo Paula, apretando la linterna. «Entonces bajemos con cuidado», respondió él con un tono casi cortante. El pasillo del sótano era estrecho, cubierto de manchas oscuras y telarañas antiguas. Cada puerta parecía esconder un secreto. Paula se detuvo frente a una trancada con una placa oxidada que decía «Sector de almacenamiento B». «Aquí fue donde dijo que estaba», susurró. Marcos examinó la cerradura. «Está oxidada, pero podemos derribarla. Ayúdame a empujar». Ella asintió y puso las manos sobre la madera. Contó hasta 3. 1, 2. De pronto,
un sonido seco. Paula sintió algo frío en la nuca. Un golpe, un peso repentino, un estallido sordo. El mundo giró. Su cuerpo cayó hacia adelante y la linterna rodó por el piso, iluminando solo los pies de Marcos. La luz temblorosa reveló el brillo metálico de una barra en las manos de él. Su rostro ya no tenía expresión, ninguna. El último sonido que escuchó antes de perder el conocimiento fue su propio pensamiento, gritando, «Manuela». Después, todo se volvió oscuridad. El sonido del goteo fue lo primero que Paula escuchó al recuperar la conciencia. Un ping constante, marcado, cayendo de algún tubo en el techo y resonando por toda la sala fría. El suelo bajo ella era de concreto húmedo y el aire olía a óxido, moho y sangre vieja. Cuando intentó mover el cuerpo, sintió las muñecas sujetas, amarradas con cuerdas ásperas que le cortaban la piel. Un gemido escapó de sus labios y el dolor en la nuca latió como un golpe vivo. ¿Dónde estoy?», susurró con la voz débil que rebotó en las paredes de ladrillo desconchado. La luz temblorosa de la linterna caída todavía iluminaba el rincón, proyectando sombras distorsionadas. Entonces lo escuchó. Un llanto. Suave, frágil, casi un sollozo infantil. El corazón de Paula se congeló. «Manu», llamó, dudosa. El llanto se detuvo un segundo y una voz pequeña respondió, temblorosa. «Mamá». Paula dejó de respirar. Los ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío, ¿eres tú? Eres tú, mi amor». Intentó moverse, luchar contra las amarras, pero solo logró herirse más. La luz vacilante iluminó una figura acurrucada en la esquina. Una niña delgada, de cabello largo y sucio, con una camisola rasgada. La piel pálida reflejaba la frialdad del lugar y los ojos eran los ojos de Manuela. Paula rompió en llanto, sin control. «Hija, mi amor, estoy aquí. Mamá está aquí». La niña se acercó con pasos lentos, inseguros, los pies descalzos manchados de grasa y polvo. «Sabía que vendrías, te pedí que vinieras», dijo con la voz ahogada. Cuando llegó hasta ella, se arrodilló a su lado y tocó su rostro. «Estás viva, mi Dios. Estás viva», sollozó Paula, inclinándose todo lo que las cuerdas le permitían. «Me encerraron aquí, mamá. Dijeron que no debía volver a verte», susurró Manuela con un brillo aterrorizado. «Intenté escapar, pero siempre regresaban. Pensé que iba a morir». Paula negaba con la cabeza sin poder creerlo. «No, mi amor, no. Nadie va a tocarte más. Te lo prometo, voy a sacarte de aquí, te lo juro». Entonces, un ruido pesado cortó el aire. Pasos firmes, lentos, arrastrados. La puerta de hierro se abrió con un golpe seco. La luz cruda de una lámpara colgante osciló sobre ellas y una sombra grande se proyectó en la pared. Un hombre alto, con el rostro marcado por cicatrices y un cuchillo en la mano, entró en la habitación. «Qué bonito, ¿eh?», dijo con un tono cruel. «Reencuentro de madre e hija». «Lástima que va a durar poco». Paula gritó. «Por favor, no la toques, yo hago lo que quieras, pero no la toques». El hombre sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Es demasiado tarde, señora. El trabajo tiene que completarse. Mandaron cerrar el ciclo». Levantó el cuchillo lentamente, la hoja brillando bajo la luz temblorosa. Paula forcejeó contra las cuerdas, desesperada, desgarrándose la piel. «No, no, por favor». Y entonces una voz surgió detrás del hombre. «Tranquilo, déjame a mí». La puerta volvió a chirriar. Alguien más entró. Paula levantó el rostro, y el mundo se desmoronó. «Marcos», parpadeó varias veces, incapaz de creer lo que veía. «Marcos, ¿qué haces aquí?», balbuceó, con la voz rota. Él se acercó con una mirada fría sin rastro de compasión. «Te dije que no te metieras, Paula». Esas palabras la desgarraron más que cualquier cuchillo. Tú sabías», susurró sin aire. Él soltó una risa baja, hueca.
Por supuesto que sabía. Yo creé todo esto. Ella negó llorando. No, no, tú no harías esto. Has sido mi amigo. Tú... Marcos se agachó quedando a su altura, el rostro transformándose en una mueca de desprecio. Amigo, toda mi vida te amé, Paula, y tú nunca me viste. Solo veías a tu hija perfecta, a tu Manuela, así que te la quité. Eres un monstruo, lloró Paula sin contener el asco. Él la observó con una calma enfermiza. Quería que sintieras lo que yo sentía, la pérdida, el vacío. Pero no fue solo eso, también fue por dinero. Se levantó y comenzó a caminar en círculos. El hospital me pagó bien para encubrir los intercambios. Niños vendidos, cuerpos cambiados. ¿De verdad creíste que era coincidencia que el médico desapareciera? Nada es casualidad, Paula. Ella miró a su hija temblando y gritó: «Drogaste a mi niña, le robaste la vida». Marcos se arrodilló junto a la niña. ¿Drogada? No, Paula. La salvé de un destino peor. El problema es que ahora ustedes dos saben demasiado. El hombre del cuchillo dio un paso impaciente. ¿Puedo terminar con esto?, preguntó. Marcos asintió lentamente. Hazlo rápido. Paula gritó, debatiéndose con más fuerza, las cuerdas hundiéndose en su piel. Marcos, por favor, por lo que vivimos, por favor, piensa en mi hija. Él la miró. Por un segundo, sus ojos parecieron vacilar, una mezcla de culpa y furia, pero se desvaneció rápido. Ya pensé demasiado, Paula. Es tarde. El hombre levantó la cuchillo, listo para el golpe. Y entonces, un sonido diferente retumbó a lo lejos, un ruido metálico, luego otro y otro más, puertas siendo derribadas, voces gritando órdenes, perros ladrando, sirenes, luces rojas parpadearon por las rendijas oxidadas. Paula abrió los ojos, atónita. El hombre se detuvo. Marcos se congeló. «¿Qué es eso?», susurró. Paula sonrió con la voz temblorosa. «Es el sonido de la verdad llegando». Las puertas del galpón explotaron con un estruendo ensordecedor. El eco metálico retumbó por las paredes del subsuelo, seguido por gritos de comando y el sonido seco de botas corriendo por el piso. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!», tronó la voz firme de un agente, mientras luces rojas parpadeaban entre las rendijas oxidadas. El hombre del cuchillo se giró de golpe, confundido. Marcos retrocedió 2 pasos, con los ojos llenos de pánico. El sonido de las sirenas parecía venir de todas partes, creciendo como un rugido que arrancaba la noche en pedazos. Paula, aún amarrada, sintió el corazón estallar en su pecho. La puerta del sótano fue derribada de una patada, y una ráfaga de luz blanca inundó el lugar. Hombres uniformados entraron apuntando linternas y armas, gritando órdenes entre la confusión. «¡Suelta el cuchillo, al suelo!», vociferó uno de ellos. El hombre grande dudó un segundo, pero antes de poder reaccionar, recibió un golpe certero. El cuchillo cayó con un sonido metálico, patinando hasta detenerse a los pies de Paula. Ella lloró sin poder creerlo. El caos a su alrededor era el sonido más hermoso que había escuchado. «¡Auxilio! ¡Aquí! ¡Aquí está ella!», gritó un policía al ver a Manuela acurrucada en el rincón. 2 agentes corrieron hacia Paula, cortando sus cuerdas con un estilete. «Ya están a salvo, señora. Tranquila, está segura». Ella no podía hablar. Las manos le temblaban, el cuerpo entero vibraba entre dolor y alivio. «Mi hija, allí, mi hija», balbuceó, señalando con dificultad. Un policía se acercó, tomó a Manuela en brazos y la envolvió en una manta. «Está viva», confirmó. Esas 2 palabras derritieron a Paula. Rompió en llanto, abrazando a su hija en cuanto la pusieron en sus brazos. «Mamá está aquí, mi amor. Ya pasó, repetía entre sollozos. El sonido de esposas cerrándose resonó en el galpón. «Marcos Hernández, queda usted arrestado», anunció un agente con voz dura.
Paula levantó la vista, sorprendida al oír el nombre completo. Marcos forcejeó, pero estaba rodeado. «No, no entienden. Lo hice por ella», gritaba desesperado. «Yo la salvé. Todo lo hice por amor». Un policía lo empujó contra la pared. «¿Por amor? Casi las mata a las dos». Los ojos de Marcos buscaron a Paula. Por un instante todo pareció detenerse. Ella lo miró, fría, inmóvil, sin una sola palabra, solo silencio. Un silencio que lo partió en dos. Fue entonces cuando, entre los agentes, apareció una figura pequeña, Bruno. El niño entró corriendo, empapado, respirando agitado. «Yo sabía que estaban aquí», dijo. «Yo llamé a la policía, los seguí». Paula lo reconoció al instante. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Bruno, Dios mío, fuiste tú», susurró. Él se acercó despacio, tímido, como temiendo haber hecho algo mal. «Perdón, yo solo quería ayudar». Paula abrió los brazos y lo atrajo hacia un abrazo fuerte, juntándolo con Manuela entre sus manos. «No tienes que pedir perdón, mi cielo. Tú nos salvaste». La escena era irreal. El caos policial contrastaba con aquel pequeño círculo de amor sobre el piso frío. Un agente informó por radio. 2 víctimas rescatadas, ambas conscientes. Solicito equipo médico de inmediato. Manuela se recostó en el pecho de Paula, con los ojos entreabiertos. «Sabía que vendrías, mamá». Paula la besó en la frente. «Nunca más voy a dejarte, ¿oíste? Nunca más». A un lado, Bruno los miraba en silencio, con un alivio cansado, la inocencia de un niño que enfrentó lo imposible. Marcos, esposado, seguía gritando: «Paula, créeme, lo hice por nosotros, yo te amaba». Ella lo miró por un último instante, un solo instante que dijo todo: dolor, asco, desprecio y liberación. Los policías se lo llevaron. La lámpara en el techo oscilaba, lanzando sombras inquietas por el piso, como si el propio lugar respirara el fin de una pesadilla. Afuera la lluvia había cesado. Las ambulancias iluminaban el patio, y el eco lejano de las sirenas se mezclaba con los sollozos de Paula. Ella miró hacia el horizonte, el rostro lavado por lágrimas y lluvia, abrazando a las 2 criaturas que le devolvieron la vida. El sol aún no había salido, pero había luz, una luz que nacía desde dentro. Las noticias se propagaron como fuego. En pocos días, el caso estaba en todos los periódicos. Red criminal desmantelada gracias a una madre que se negó a aceptar la muerte de su hija. Las imágenes mostraban el galpón, el rescate e incluso la detención de Marcos, esposado y cabizbajo. Paula se convirtió en titular, pero no se veía a sí misma como heroína. Solo era una madre que amó demasiado como para rendirse. Lo que nadie veía era el caos que vino después, el miedo, el trauma, los recuerdos que regresaban por las noches. Y entre todo eso, el vacío que quedó cuando el auto de asistencia social se llevó a Bruno. La escena quedó grabada en su memoria. El niño tratando de sonreír mientras lo sentaban en el asiento trasero, con la mirada triste y confundida. «Es solo por unos días», dijo la asistente social. «Necesita una evaluación antes de ser colocado». Paula quiso creerle. «Pero él no tiene a nadie. Él nos salvó, es parte de todo esto», gritó, desesperada. Bruno saludó por la ventana con la cara pegada al vidrio. Manuela corrió detrás del carro, descalza, gritando: «Bruno, vuelve. Prometiste que te ibas a quedar». Paula la sostuvo con fuerza, llorando junto a ella. «Va a volver, mi amor. Te lo juro. Él va a volver». Los días siguientes fueron insoportables. La casa, que antes había recuperado su alegría con risas y pasos, volvió a sentirse vacía. Manuela casi no comía. Pasaba horas dibujando el rostro de Bruno con lápices de colores. Paula veía en los ojos de la niña el mismo vacío que sentía ella, la falta que él hacía. «Mamá, ¿y si él está triste?», preguntaba Manuela sosteniendo un dibujo. «Seguro está pensando en nosotras».
Paula se arrodillaba y la abrazaba fuerte. Entonces lo vamos a traer de vuelta, pero para eso mamá va a tener que luchar. Y eso fue exactamente lo que hizo. La semana siguiente, Paula llegó a la oficina de la Procuraduría de la Defensa del Menor, con el corazón acelerado. «Quiero adoptar a Bruno», dijo sin rodeos. La trabajadora social levantó la vista, sorprendida. «Señora Paula, entiendo su buena intención, pero el proceso es largo. Hay etapas, evaluaciones psicológicas, entrevistas, visitas supervisadas». Paula la interrumpió. «He enfrentado criminales, hospitales corruptos y mentiras. Puedo enfrentar papeleo». La funcionaria suspiró al ver la determinación en sus ojos. «Entonces, que comience la lucha». Y la lucha fue intensa. Hubo audiencias, entrevistas, informes y sobre todo la sombra de la sospecha. «Usted acaba de pasar por un trauma grave, señora Paula», decía una psicóloga. «¿Está segura de que está lista para cuidar de otro niño?». Paula siempre respondía con la misma calma firme. «No es otro niño, es Bruno». Mientras tanto, Manuela escribía cartas llenas de colores para su amigo. «Querido Bruno, yo y mi mamá te estamos esperando. Duermo con el osito que tú tenías. Todavía huele a ti». Paula guardaba todas las cartas en una caja, prometiéndose que algún día las entregaría en sus manos. Los meses pasaron, y cada visita autorizada era un reencuentro lleno de emoción. Bruno corría hacia Paula y Manuela con el mismo brillo en los ojos, abrazándolas con fuerza. «Sabía que iban a volver por mí», decía seguro, pero cada despedida dejaba un hueco en el pecho, hasta que un día sonó el teléfono. «Señora Paula», dijo la asistente social, «el juez aprobó la adopción». El piso desapareció bajo sus pies. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera hablar. «Dios mío, gracias». Manuela, al verla llorar, corrió hacia ella. «Es Bruno, ¿verdad?». Paula asintió emocionada. «Sí, mi amor, él viene a casa, para siempre». La formalización ocurrió en una mañana soleada. El juez leyó el documento con una sonrisa discreta. De ahora en adelante, este niño se llamará Bruno García da Silva. Paula se arrodilló frente a él, llorando, las manos temblorosas. «Ahora eres mi hijo, Bruno, y nadie volverá a separarte de nosotros». Él la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su hombro. «Sabía que usted lo lograría», murmuró. Manuela se acercó con una flor en las manos. «Bruno, ahora eres mi hermano». Él la miró riendo entre lágrimas. «El hermano más feliz del mundo». Toda la sala contuvo el aliento. El juez se quitó los lentes, disimulando el brillo en los ojos. «Felicidades. Ustedes tres son oficialmente una familia». Paula abrazó a sus dos hijos, el corazón finalmente en paz después de tanto tiempo. Afuera, el sol iluminaba el patio del tribunal y el viento suave jugaba con el cabello de Manuela y Bruno. «¿Vamos a casa?», preguntó Paula tomándoles las manos. «Vamos», respondieron los dos sonriendo, y mientras caminaban hacia la luz del exterior, quedó claro, después de tanta oscuridad, al fin habían encontrado el camino de vuelta a casa. Meses después, la vida parecía otra. Paula, Manuela y Bruno se mudaron a una casa sencilla, rodeada de árboles y del sonido del viento. El patio, que antes estaba vacío, ahora tenía columpios, juguetes y risas que resonaban entre las hojas. Manuela volvía a sonreír con naturalidad, y Bruno, que antes dormía en albergues fríos, ahora corría descalzo por el pasto, gritando el nombre de su hermana entre carcajadas. La casa olía a pastel recién horneado, a flores nuevas y a vida renaciendo. Era el hogar que el tiempo había prometido, y por fin cumplió. Una tarde dorada, los tres se arrodillaron frente a la antigua tumba donde, alguna vez, Paula creyó que su hija estaba enterrada. Las flores que colocaba ahora no eran de luto, sino de agradecimiento. «Hoy enterramos el dolor», dijo tomando la mano de los niños. «Ahora vivimos». Manuela apoyó la cabeza en su hombro y respondió en voz baja: «Ganamos, mamá».
Bruno sonrió sosteniendo contra el pecho el viejo oso de peluche, el mismo que había unido sus historias. El sol se escondía detrás de los árboles, tiñendo el cielo de naranja y esperanza. Paula miró a sus dos hijos y sintió el pecho llenarse de calor. Nada ocurre por casualidad, pensó. A veces el dolor llega para abrir el camino al milagro. Mientras caminaban de regreso a casa, de la mano, las risas de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros. Y en ese instante Paula entendió. El amor verdadero siempre encuentra la manera de renacer, incluso después de la oscuridad más profunda. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. La puerta de la comisaría se abrió de golpe cuando la niña entró llorando, sin poder respirar bien. Entre sollozos, dijo que necesitaba ayuda, porque su propio padre era un peligro, y lo que contó después hizo que el aire desapareciera de la sala. La puerta de la comisaría se abrió de golpe, y una niña pequeña cruzó el lugar, con los pies descalzos golpeando el piso helado. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda!», gritó ella, con la voz aguda y desesperada resonando por todo el sitio. Su muñeca, sucia y deshilachada, estaba apretada contra su pecho como un escudo, y las lágrimas corrían sin pausa por su rostro enrojecido. Toda la sala se detuvo, como si el tiempo se hubiera congelado ante aquella escena. Un policía cerca de la entrada dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia ella, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. «Tranquila, pequeña, ahora estás a salvo». «¿Qué pasó?», preguntó, con la voz cargada de preocupación e intentando reconfortarla. Celeste lo miró con los ojos muy abiertos, pero tardó en responder. Su pequeño cuerpo temblaba, y las palabras parecían atoradas en su garganta, sofocadas por el miedo. «Mi papá se convirtió en un monstruo», logró decir entre sollozos. La frase sonó pesada, como un grito mudo de auxilio. El policía frunció el ceño, consciente de que algo muy grave estaba ocurriendo. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Te hizo daño?», insistió, tratando de armar las piezas de aquel rompecabezas. Celeste negó con la cabeza, pero la angustia marcada en su rostro decía que la situación era urgente. Sin perder tiempo, el policía fue hasta su escritorio y tomó el teléfono. «Tenemos a una niña aquí. Parece un caso de emergencia. Llamen a trabajo social de inmediato». Mientras hablaba, miraba por encima del hombro vigilando a Celeste, que ahora se acurrucaba en una silla en un rincón de la sala, todavía abrazando la muñeca como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sabía que no se trataba de una niña común perdida o asustada. Aquellos ojos tan llenos de terror parecían cargar una historia que necesitaba ser escuchada. Amanda llegó en menos de 15 minutos, con una expresión grave y pasos firmes que delataban la urgencia de la situación. Apenas entró, sus ojos se posaron en Celeste. Era una niña pequeña, con el cabello despeinado y un vestido manchado, que parecía haber sido apretado por manos nerviosas durante mucho tiempo. Amanda respiró hondo antes de acercarse, manteniendo la voz baja y acogedora. «Hola, corazón. Mi nombre es Amanda. Estoy aquí para ayudarte, ¿sí?». La trabajadora social se agachó lentamente para no asustar a la niña y se sentó en el suelo frente a ella, en un gesto de empatía. Celeste levantó la mirada, desconfiada, pero algo en el tono de Amanda la hizo relajarse, aunque fuera un poco. «Aquí nadie te va a hacer daño. ¿Puedes contarme qué pasó?», preguntó Amanda, manteniendo un tono calmado, pero con la firmeza de quien sabía que cada palabra era valiosa. Celeste tardó unos segundos en responder, apretando la muñeca con fuerza entre los dedos. «Antes no era así, pero ahora grita todo el tiempo. Rompe las cosas, avienta las sillas al suelo. Ayer me escondí debajo de la cama», dijo, con la voz quebrándose en cada frase. «¿Y tu mamá, Celeste? ¿Está en casa contigo?», preguntó Amanda,
eligiendo cuidadosamente las palabras, aunque sentía el corazón encogerse ante la posible respuesta. Celeste bajó la cabeza y las lágrimas volvieron a caer. Su voz salió tan baja que Amanda tuvo que inclinarse para escucharla. Mi mamá murió. Ya nunca va a volver. El silencio que siguió parecía ahogar la sala. Amanda cerró los ojos por un segundo, intentando procesar la profundidad del dolor de aquella niña, pero los abrió enseguida, porque Celeste necesitaba a alguien fuerte ahí. Lo siento mucho, cariño. Eso debe ser muy difícil para ti. La extrañas, ¿verdad? La niña solo asintió, con las lágrimas cayendo en silencio. Amanda tomó un pañuelo de papel y se lo ofreció, esperando generar un poco más de confianza. La extraño. Ella hacía que él se riera. Ahora solo se enoja. Con todo. Hasta conmigo. Celeste tragó saliva, como si intentara contener las palabras, pero no pudo. Ayer gritó tanto y aventó cosas. Me dio miedo. Ya no es mi papá. Amanda sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de esa niña era una denuncia no solo de una situación peligrosa, sino de un corazón roto. Fuiste muy valiente al venir aquí, Celeste. Ahora me toca a mí ayudarte, ¿sí? Voy a hablar con él. Voy a ir a tu casa y asegurarme de que estés a salvo. Amanda tomó la mano pequeña y fría de Celeste, esperando que ese gesto le transmitiera un poco de la seguridad que sabía que la niña necesitaba. Celeste miró a Amanda, con un brillo de esperanza mezclado con incertidumbre. Él se va a enojar si vas allá, murmuró. Amanda apretó suavemente la mano de la niña. No te preocupes. Sé lo que tengo que hacer, pero antes que nada necesito que confíes en mí, ¿ok? Celeste no respondió, pero la forma en que sus dedos apretaron los de Amanda indicaba que quizá estaba empezando a confiar. Amanda se puso de pie, conversando brevemente con los policías, mientras lanzaba una última mirada a la niña. Cada paso que daba hacia ese caso parecía cargar el peso de una vida que dependía de su siguiente decisión. Amanda estacionó el auto frente a una casa que parecía tan cansada como la situación que la había llevado hasta ahí. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas descoloridas y la pintura exterior, que alguna vez fue blanca, ahora era una mezcla de gris y descuido. Había ropa tirada en el porche, como si hubiera sido dejada con prisa, y el silencio alrededor resultaba casi opresivo. Amanda respiró hondo, acomodó el bolso sobre su hombro y caminó hacia la puerta. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de tensión. Tocó 2 veces. Durante unos segundos todo quedó en silencio, salvo por el sonido del viento moviendo una lata vacía en el patio. Entonces se escucharon pasos pesados acercándose, y la puerta se abrió solo lo suficiente para mostrar a un hombre de aspecto abatido. Emilio, el padre de Celeste, tenía el rostro marcado por profundas ojeras, y su expresión era una mezcla de cansancio e irritación. ¿Quién es usted?, preguntó con la voz áspera mientras miraba a Amanda con desconfianza. Mi nombre es Amanda. Soy trabajadora social y vine a hablar sobre Celeste. Ella está preocupada por usted y necesito entender qué está pasando, dijo ella, manteniendo un tono firme pero empático. Emilio abrió la puerta con desgano, permitiendo que Amanda viera un poco más de la escena detrás de él. La sala estaba sumida en un caos desolador. Botellas de alcohol vacías esparcidas por el suelo, ropa amontonada en un rincón y una silla volcada junto a la mesa. Había restos de algo roto en el piso, quizá un florero, y el aire estaba cargado con el olor a alcohol y algo quemado. Amanda entró, intentando no reaccionar de inmediato al escenario. Perdón por el desorden. Las cosas han sido difíciles, murmuró Emilio, desviando la mirada. Entiendo que perder a alguien que amas puede ser devastador, respondió Amanda, eligiendo cuidadosamente sus palabras mientras observaba los detalles a su alrededor. Pero Celeste está muy asustada. Me contó sobre los gritos,
los objetos rotos. Dice que siente miedo. Emilio se giró de golpe, como si hubiera recibido un golpe directo. «Yo nunca lastimaría a mi hija», exclamó elevando la voz, pero Amanda notó que había más dolor que enojo en ese tono. «Lo sé, Emilio. Sé que amas a Celeste». «Pero ella está asustada y eso me preocupa», respondió Amanda con suavidad. Mientras Emilio se sentaba en el sofá, Amanda notó que le temblaban ligeramente las manos, quizá por los nervios o por la abstinencia temporal del alcohol. Sobre la mesa frente a él había una foto de una mujer sonriente, sosteniendo a una Celeste mucho más pequeña y feliz. «¿Ella es su mamá?», preguntó Amanda, señalando la foto. Emilio tomó el portarretratos con cuidado, como si fuera lo más valioso de la casa. «Sí. Ella era todo para nosotros. Después de que murió no pude mantener nada en orden. Es como si una parte de mí se hubiera ido con ella». Amanda se sentó en una silla cercana, manteniendo la mirada fija en Emilio. «Entiendo su dolor, Emilio, pero Celeste lo necesita ahora. Necesita a un papá que la haga sentirse segura. ¿Cree que en este momento está logrando eso?». Emilio bajó la cabeza, frotándose el rostro con las manos. Tardó en responder, pero cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. «Sé que estoy fallando. Lo veo en sus ojos. Ella me tiene miedo, y eso me destruye». En ese momento, Celeste apareció en lo alto de la escalera, sosteniendo una foto que parecía arrugada de tanto manipularla. Bajó despacio, con la mirada fija en Amanda. Cuando llegó cerca, extendió la foto, que mostraba a Emilio y a su esposa riendo juntos, con Celeste entre ellos. Antes él era así, se reía con mamá. «Ahora nunca se ríe», dijo la niña con una claridad dolorosa. Emilio desvió la mirada mientras Amanda tomaba la foto y la sostenía con cuidado. «Gracias por enseñarme esto, Celeste», dijo Amanda sonriéndole suavemente a la niña, antes de volver a mirar a Emilio. «¿Entiende por qué ella se siente así, Emilio?», preguntó Amanda, retomando su voz calmada pero firme. Él asintió, con los ojos fijos en el suelo. «Sé que necesito cambiar, pero es difícil. Cada vez que lo intento parece que algo me jala de regreso». Amanda se inclinó un poco hacia adelante, intentando que sus palabras realmente le llegaran. «Ahora tiene una elección. Puede seguir por este camino, o puede intentar encontrar una manera de que esto funcione. No va a ser fácil, pero Celeste lo necesita. Ella sigue aquí y todavía lo quiere». Emilio suspiró profundamente, como si todo el peso de sus decisiones se colocara frente a él. «Lo estoy intentando, pero a veces siento que no es suficiente». Amanda se puso de pie colocándose frente a él. «Intentar no es suficiente cuando se trata de una niña, Emilio. Voy a ayudarlo a encontrar recursos, pero usted tiene que decidir por dónde quiere empezar. Y necesita hacerlo pronto, porque Celeste no puede seguir viviendo así». Mientras Amanda se dirigía a la salida, Celeste corrió hacia ella y le tomó la mano. «Va a volver, ¿verdad?», preguntó con los ojos llenos de incertidumbre. Amanda se agachó hasta quedar a la altura de la niña y sostuvo sus pequeños hombros. «Siempre voy a estar aquí para ayudarte, Celeste, te lo prometo». Cuando Amanda salió, su corazón estaba pesado, pero decidido. Había un largo camino por delante, y la situación exigiría mucho más que palabras. Emilio necesitaba cambiar, pero la duda permanecía. ¿Sería capaz? La cocina de la casa era un caos. Ollas apiladas en el fregadero, trastes sucios de varios días olvidados en un rincón y un olor persistente a algo quemado que parecía impregnado en las paredes. Emilio, vestido con una camiseta vieja y pantalones arrugados, estaba parado frente a la estufa, sosteniendo una cuchara de madera en una mano y un libro de recetas en la otra. Respiraba hondo, intentando calmar la ansiedad que hacía temblar sus manos. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo por Celeste más allá de gritarle o pedirle perdón. «Está bien, Emilio, tú puedes», murmuró para sí mismo, como si intentara creer esas palabras.
Celeste estaba sentada a la mesa de la cocina, observando en silencio. Sus ojos eran grandes y atentos, pero cargaban un cansancio poco común para alguien de su edad. Frente a ella, una muñeca despeinada descansaba sobre la madera gastada de la mesa, mientras sus dedos jugaban distraídamente con un mechón de estambre. ¿Sabes hacer eso?, preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Emilio se giró hacia ella forzando una sonrisa que apenas llegó a sus ojos. «Claro que sé. Yo cocinaba con tu mamá todo el tiempo», respondió, intentando sonar confiado. Pero la verdad era que habían pasado años desde la última vez que Emilio intentó algo más que calentar comida congelada. Comenzó a mover la olla, echando los ingredientes con prisa, en un intento por seguir la receta. El olor a ajo quemado subió rápidamente y se esparció por el aire, pero Emilio, perdido en su desesperado intento de que todo saliera bien, no se dio cuenta. «Huele raro», comentó Celeste, frunciendo la nariz. Emilio le lanzó una mirada rápida, sin ocultar la irritación. «Así empieza a ponerse bueno. Solo espera, te va a encantar», dijo, volviendo su atención a la olla. Pero lo que siguió no fue el aroma de algo delicioso cocinándose. Fue humo. Una llamarada se elevó de inmediato cuando Emilio, sin querer, dejó que la flama de la estufa alcanzara el aceite del sartén. Soltó una grosería y dio un salto hacia atrás, buscando desesperadamente un trapo de cocina. Celeste se quedó inmóvil, mirando la escena con los ojos muy abiertos, mientras Emilio intentaba apagar el fuego con movimientos torpes. Después de unos segundos caóticos, logró controlar la situación, pero no sin antes llenar la cocina de humo. «Todo está bien, todo está bajo control», anunció jadeando, mientras abría la ventana e intentaba ventilar el lugar. Pero su voz sonó más como si se lo dijera a sí mismo que a Celeste. Celeste seguía en silencio, observando mientras Emilio limpiaba el desastre con movimientos nerviosos. El olor a comida quemada ahora era insoportable, y el piso estaba cubierto de aceite y restos de comida. «Entonces, cocinabas mucho con mamá, ¿verdad?», comentó ella levantando una ceja. La ironía infantil, aunque no intencional, golpeó a Emilio de lleno. Suspiró y dejó el trapo sobre la mesa, sentándose pesadamente en una silla. «Yo solo quería hacer algo bueno para ti». «Solo eso», admitió con la voz cargada de frustración. «Yo no pedí nada», respondió Celeste sin maldad, pero sus palabras fueron como pequeños aguijones para Emilio. Él se pasó la mano por el cabello, despeinándolo aún más, y se recargó en la silla, mirando al techo. Por un instante el silencio se apoderó de la cocina, roto solo por el sonido del humo saliendo lentamente por la ventana abierta. Celeste bajó la mirada hacia su muñeca, evitando mirarlo directamente. «Recuerdo cuando tú y mamá se reían en la cocina», dijo ella casi en un susurro. Era diferente. Emilio sintió un nudo en la garganta, pero no respondió. Sabía que no había disculpas suficientes para su ausencia emocional en los últimos meses. «Lo siento, Celeste. Yo solo estoy intentando, ¿sabes?», dijo finalmente, sin poder mirar a su hija. Celeste levantó la vista y lo observó por unos segundos antes de tomar la muñeca y salir de la cocina en silencio. Emilio se quedó ahí, solo, mirando el desorden a su alrededor y sintiendo el peso aplastante de su propio fracaso. Cuando Amanda recibió la llamada de Celeste más tarde ese día, la niña describió la escena con una claridad dolorosa. «Él lo intentó, pero no sabe cómo. Y ahora está más triste que antes», dijo, con la voz llena de una sabiduría prematura que Amanda deseaba que ninguna niña tuviera que cargar. Amanda cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que Emilio no era una mala persona. Estaba perdido, hundido en su propio dolor, y ese intento frustrado era la prueba de que aún le importaba. Pero importar no era suficiente. Algo tenía que cambiar, y rápido. Emilio estaba sentado en el sofá de la sala, con las manos enterradas en el cabello,
mientras los codos descansaban sobre sus rodillas. La cocina aún despedía el olor a comida quemada, y el desorden que había dejado atrás parecía un reflejo perfecto de lo que ocurría dentro de él. El fracaso de esa noche, algo tan simple como preparar una cena para Celeste, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «No puedo hacer nada bien», murmuró para sí mismo, con la voz áspera y cargada de desprecio hacia sí mismo. Se levantó de golpe y caminó hasta el refrigerador abriéndolo con fuerza. Dentro, entre algunos alimentos olvidados, había una botella de whisky casi vacía. Dudó por un momento, mirando el líquido dorado como si fuera una vieja promesa de alivio. «Solo un poco, para olvidar este día de porquería», se justificó mientras tomaba la botella. El primer trago fue rápido, quemándole la garganta, pero la sensación de entumecimiento que llegó enseguida lo hizo continuar. Emilio se dejó caer otra vez en el sofá, ahora con la botella en una mano, mientras la otra se pasaba por el rostro sudoroso. Cada trago parecía hundirlo más en un abismo de autocompasión y rabia. Celeste estaba en su cuarto, escuchándolo todo con atención. Los pasos pesados de Emilio resonaban por la casa, intercalados con el sonido de la botella golpeando la mesa de centro. Ella sabía lo que venía después. Sabía que los gritos y los ruidos de cosas rompiéndose solo estaban esperando el momento de aparecer. Sentada en el suelo, abrazando a la muñeca que ahora parecía más pequeña y frágil, Celeste cerró los ojos y susurró para sí misma: «Por favor, que se detenga, solo por hoy». Pero el sonido de una silla arrastrándose bruscamente interrumpió su oración silenciosa. En la sala, Emilio empezó a murmurar, pero pronto los murmullos se transformaron en gritos. «¡Soy un fracaso!», gritó aventando la botella vacía contra el suelo, que se hizo añicos. Pateó la silla que había intentado arreglar más temprano y ésta cayó, rompiéndose por completo. «¡Nada funciona! ¡Nada!», continuó, ahora con la voz ronca y fuera de control. El ruido llegó hasta Celeste como un trueno, y ella se encogió aún más. Sabía que no era seguro quedarse ahí por mucho tiempo. Emilio, ahora completamente sumergido en su rabia y frustración, golpeó con fuerza una mesa, haciendo que un pequeño portarretratos cayera al suelo. El vidrio se rompió, y él solo miró la foto por un momento antes de patearla a un lado. Era una imagen de Celeste y su mamá, sonriendo en tiempos más felices. Ella no debería haberse ido. Nada de esto habría pasado. Gritó al vacío. Pero el vacío no respondió, y él se hundió en el sofá, exhausto y derrotado. Celeste esperó a que el sonido de sus pasos se volviera más pesado y rítmico. Sabía que se había dejado caer en el sofá, probablemente vencido por el alcohol y su propio dolor. Era ahora o nunca. Con el corazón acelerado, Celeste tomó una mochila vieja y empezó a llenarla con lo que podía cargar: algo de ropa, su muñeca, una foto de su mamá que guardaba escondida en el cajón. Se detuvo un momento, mirando el cuarto que, aunque sencillo, era el único lugar que consideraba suyo, pero la sensación constante de miedo era más fuerte que cualquier apego. Con pasos ligeros, abrió la puerta de su habitación y se asomó al pasillo. Emilio estaba recostado en el sofá, con un brazo colgando hacia un lado y los ojos cerrados. Murmuraba algo ininteligible, atrapado en un sueño inquieto. Celeste contuvo la respiración y avanzó despacio hasta la puerta principal. Sus manos pequeñas temblaban mientras giraba la perilla, intentando no hacer ruido. Cuando logró abrir la puerta, el viento frío de la noche golpeó su rostro, haciéndola estremecerse. Aún así, no dudó. Las calles estaban oscuras y desiertas. Celeste apretó la mochila contra su cuerpo y comenzó a caminar sin un destino claro, pero con la certeza de que ya no podía quedarse en esa casa. Cada paso parecía resonar en su mente, pero la adrenalina la impulsaba a seguir. El aire helado le cortaba la piel, y el sonido lejano de los autos pasaba como un recordatorio de que el mundo a su alrededor seguía avanzando,
indiferente a su dolor. «Solo quiero estar lejos, solo quiero estar a salvo», se susurró mientras se perdía entre las sombras de la ciudad. A la mañana siguiente, Amanda decidió volver a la casa, desconfiada después de la última conversación con Emilio. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y la casa sumida en un silencio extraño. El olor a alcohol aún impregnaba el aire, y Emilio estaba desmayado en el sofá, rodeado de vidrios rotos y objetos destrozados. «¡Emilio!», llamó Amanda, entrando con rapidez. Él despertó sobresaltado, con los ojos rojos y desorientados. «¿Dónde está Celeste?», preguntó Amanda, elevando la voz al notar la ausencia de la niña. Emilio miró a su alrededor, todavía aturdido. Ella estaba aquí, estaba en su cuarto». La desesperación se apoderó de Amanda. Subió las escaleras corriendo y abrió la puerta del cuarto de Celeste, solo para encontrar el espacio vacío. La cama estaba desarreglada, pero el pequeño closet estaba abierto, indicando que algunas cosas habían sido sacadas. «Se escapó», concluyó Amanda, sintiendo el corazón encogerse. Emilio tropezó al intentar subir las escaleras, sujetándose del barandal. «Dios mío, ¿dónde está?», balbuceó, con la voz quebrada. Amanda lo miró, con los ojos llenos de una mezcla de enojo y compasión. «Eso no importa ahora. Tenemos que encontrarla, y rápido». El parque estaba desierto aquella mañana fría, con el viento cortando entre los árboles y esparciendo hojas por el suelo. Debajo del columpio oxidado, encogida como si quisiera desaparecer del mundo, estaba Celeste. Su pequeña mochila descansaba a su lado, y sus manos apretaban la correa con fuerza. A pesar de haber huido de casa, el miedo no había desaparecido. Ahora era un compañero constante, susurrándole que no tenía a dónde ir. El cielo nublado hacía parecer que el día nunca comenzaría de verdad, y cada ráfaga de viento le recordaba que estaba sola. Amanda llegó al parque después de horas de búsqueda frenética. Su mente era un torbellino desde el momento en que encontró el cuarto de Celeste vacío. La policía ya estaba involucrada, pero ella sabía que nadie se preocupaba tanto como ella por esa niña. Era una carrera contra el tiempo. Cuando vio una pequeña figura a lo lejos, debajo del columpio, el corazón le dio un vuelco. «¡Celeste!», gritó, corriendo hacia la niña. Celeste levantó la mirada asustada, y sus ojos abiertos al principio reflejaron desconfianza, pero pronto se llenaron de alivio. Cuando Amanda se arrodilló frente a ella, Celeste intentó contener las lágrimas, pero no lo logró. No sabía a dónde ir, confesó, con la voz entrecortada mientras apretaba la mochila contra el pecho. Amanda sostuvo los hombros de la niña y la miró a los ojos con una seriedad que mezclaba preocupación y cariño. «Todo está bien ahora. Yo estoy aquí. Nadie te va a hacer daño, te lo prometo», dijo mientras la atraía hacia un abrazo fuerte. Celeste se dejó llevar, permitiendo que su pequeño cuerpo se relajara por primera vez en horas. Amanda sintió cuánto temblaba, y cada sollozo de la niña era como una puñalada en su corazón. Poco después, Emilio apareció en el parque, guiado por la información que Amanda había conseguido al hablar con la gente de los alrededores. Estaba visiblemente alterado, con los ojos enrojecidos y la respiración agitada de tanto correr. Al ver a Celeste en brazos de Amanda, se detuvo a unos metros de distancia, como si no supiera si podía acercarse. «Celeste», llamó, con la voz rompiéndose a la mitad. La niña lo miró, con los ojos llenos de dolor y confusión. Emilio dio un paso al frente, pero volvió a detenerse. Era como si un abismo invisible lo separara. «Solo quiero hablar con ella», dijo Emilio, más para Amanda que para su hija. Amanda se puso de pie, manteniendo a Celeste protegida detrás de ella. «Emilio, ella tiene miedo. Necesita que usted entienda eso antes que nada», respondió con voz firme, pero sin hostilidad. Emilio se llevó las manos a la cabeza, desesperado. «Sé que arruiné todo. Sé que ya no confía en mí, pero
Yo solo quería que las cosas volvieran a ser como antes, dijo, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Celeste, todavía escondida detrás de Amanda, se asomó para mirar a su padre con expresión vacilante. «Volviste a gritar», murmuró con la voz baja, pero cargada de dolor. Emilio se arrodilló en el suelo, con las rodillas golpeando la tierra fría con un sonido seco que parecía simbolizar su rendición. «Lo sé», grité. «Arruiné todo. Pero te amo, Celeste. Te amo más que a nada en este mundo, y sé que no lo estoy haciendo bien. Yo solo no sé cómo manejar todo esto», confesó, con las manos temblorosas mientras miraba al suelo. Amanda miró a Celeste, tratando de evaluar su reacción. La niña parecía dividida, apretando la correa de la mochila con fuerza. «Siempre prometes que vas a cambiar, pero nunca cambias», dijo, con la sinceridad que solo una niña puede tener. Emilio sollozó y negó con la cabeza. «Lo sé, hija. Sé que mis promesas no significan nada ahora, pero voy a buscar ayuda. Prometo que lo voy a hacer, y esta vez no voy a fallar. Necesito cambiar. Por ti». Amanda decidió intervenir, sintiendo que la situación se estaba volviendo insostenible. «Emilio, lo que Celeste necesita ahora no son solo palabras. Necesita acciones. Necesita ver que usted está comprometido a cambiar, y para eso va a necesitar ayuda profesional. Es la única forma de recuperar su confianza», dijo Amanda con firmeza. Emilio asintió secándose las lágrimas. «Haré lo que sea necesario, lo que sea. Solo quiero que ella vuelva a sentirse segura conmigo», respondió, con una determinación que Amanda no había visto antes. Al regresar a casa, Emilio estaba sentado en el suelo del cuarto, rodeado de cajas de cartón que no habían sido abiertas desde la muerte de su esposa. El polvo que cubría las tapas parecía un símbolo del tiempo que había pasado ignorando esos recuerdos, evitando enfrentarse a su dolor. Pero esa mañana algo había cambiado. Después del encuentro en el parque y de las palabras de Amanda y Celeste, finalmente sintió que necesitaba mirar atrás, no para perderse en la culpa, sino para encontrar algo que lo guiara a seguir adelante. Con las manos temblorosas, Emilio abrió la primera caja. Dentro había ropa vieja, fotografías, pequeños objetos cotidianos que parecían empapados de nostalgia. Tomó un vestido que su esposa usaba con frecuencia y pasó los dedos por la tela, como si pudiera sentir un poco de su presencia otra vez. Por un momento, su respiración se detuvo y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos invadieran su mente. Las risas resonaron en sus oídos y casi podía escuchar su voz diciéndole: «Eres más fuerte de lo que imaginas, Emilio». Mientras revisaba otra caja, encontró un pequeño sobre sellado. Su nombre estaba escrito con la caligrafía inconfundible de su esposa, y su vista se nubló al instante. Emilio sostuvo el sobre como si fuera demasiado frágil para abrirlo. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y respiró hondo, intentando reunir valor. Finalmente rompió el sello y sacó una hoja doblada con cuidado. El papel estaba amarillento, pero las palabras escritas ahí parecían tan vivas como la mujer que amaba. «Mi querido Emilio», comenzaba la carta, y Emilio sintió un nudo formarse en su garganta. Continuó leyendo, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras absorbía cada palabra. «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado, pero quiero que sepas que mi amor por ti nunca se fue. Siempre supe que serías un padre increíble para Celeste. Incluso en los días más difíciles, cuando todo parezca perdido, por favor, recuerda que llevas dentro de ti la fuerza para seguir adelante. Emilio, nuestra hija te necesita. Necesita al hombre que yo conocí, aquel que siempre encontraba la forma de hacernos reír, incluso en los momentos más oscuros. No te rindas, por favor». Emilio apretó la carta contra su pecho, como si pudiera abrazar a la mujer que nunca dejó de amar. Cada palabra parecía hablarle directamente al corazón,
rompiendo la barrera de autocompasión que había construido a lo largo de los meses. Leyó la última parte de la carta, que parecía escrita para ese momento exacto. Cuando las cosas se vuelvan insoportables, mira a Celeste. Ella es nuestra luz, Emilio. Cuídala como soñamos hacerlo juntos. Pase lo que pase, nunca pierdas de vista el amor que nos unió. Lloró como no lo hacía desde hacía años, no solo por su ausencia, sino por el hombre que había dejado de ser desde que ella se fue. La carta no era solo un recordatorio de su amor, era un llamado a la acción. Sabía que no podía seguir viviendo de esa manera, hundido en la bebida, la culpa y la rabia. Celeste merecía más. Él merecía más. Al terminar de leer, Emilio dobló cuidadosamente la carta y la volvió a guardar en el sobre. Miró alrededor del cuarto, ahora con otros ojos. Todo ahí era un reflejo del pasado, pero también un recordatorio de lo que podía construir en el futuro. Se levantó y caminó hacia la sala, donde Celeste estaba sentada en el sofá, jugando con su muñeca. Ella lo miró de reojo, aún dudosa, pero no completamente distante. «Celeste», la llamó, con la voz todavía quebrada por las lágrimas. Ella levantó la mirada, curiosa y cautelosa al mismo tiempo. «Encontré algo que tu mamá nos dejó, algo que me hizo darme cuenta de que necesito cambiar, y voy a cambiar, por ti, por nosotros». Celeste no respondió de inmediato, pero Emilio notó que ella estaba escuchando. Sabía que necesitaría mucho más que palabras para recuperar su confianza, pero ese momento fue el primer paso. Emilio entró al centro de rehabilitación con pasos pesados, pero con algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: propósito. Las paredes claras y el olor a limpieza contrastaban con el desorden emocional que llevaba por dentro. Su mochila colgaba de un hombro, casi vacía, pero el peso que cargaba no estaba en los objetos. Era la culpa, el dolor y los años de heridas que ahora necesitaban ser enfrentados. En la recepción, una mujer con una sonrisa amable lo recibió. «Bienvenido, Emilio. Este es el primer paso para cambiar tu vida», dijo, mientras lo guiaba hacia la sala de evaluación. En los primeros días, Emilio se sintió como si estuviera en una prisión emocional. Sentado en un círculo con otros pacientes, escuchaba historias que sonaban como ecos de su propia vida. Cuando llegó su turno de hablar, dudó con las palabras atrapadas en la garganta. «Perdí a mi esposa, y con eso me perdí a mí mismo, y lo peor es que también estoy perdiendo a mi hija», confesó finalmente. Su voz temblaba, y se dio cuenta de que cada persona en ese círculo entendía su dolor de una forma que nadie más podía. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Mientras Emilio se entregaba al proceso de recuperación, Celeste vivía en un hogar temporal, bajo la supervisión de Amanda. El cuarto era sencillo, con muebles básicos, pero tenía una cama ordenada y un ambiente acogedor. Celeste pasaba los días yendo a la escuela y jugando con otros niños, pero las visitas regulares a Emilio eran lo que más la movía por dentro. En las primeras visitas ella permanecía en silencio, respondiendo con monosílabos a los intentos de su padre por conversar. «¿Cómo te fue en la escuela?», preguntaba Emilio, intentando sonar casual. «Normal», respondía Celeste, sin mirarlo directamente. El silencio que seguía era casi ensordecedor. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Emilio se dedicó al tratamiento con una intensidad que sorprendía incluso al personal médico. Participaba en todas las sesiones de terapia, compartía sus historias más difíciles y, poco a poco, se permitía sentir las emociones que había enterrado durante tanto tiempo. La carta de su esposa, que guardaba con cuidado, era su punto de anclaje. Cada vez que sentía ganas de rendirse, releía esas palabras: «Celeste es nuestra luz, cuídala como soñamos hacerlo juntos». En una de las visitas, Emilio preparó algo especial. Había aprendido, en una actividad de terapia ocupacional, a hacer pulseras de tela.
Cuando Celeste llegó, le extendió una pulsera sencilla pero colorida, hecha con los colores favoritos de ella, que él recordaba de los tiempos en que la vida era más ligera. «Hice esto para ti», dijo casi sin aliento, mientras esperaba su reacción. Celeste tomó la pulsera y la sostuvo por un momento, analizándola con cuidado. Después de unos segundos, lo miró y por primera vez en mucho tiempo sonrió. «Gracias, papá. Me gustó». Esa sonrisa, aunque pequeña, fue suficiente para Emilio. Fue como si el sol hubiera logrado atravesar las nubes densas que lo rodeaban. Sabía que el camino para recuperar por completo la confianza de Celeste aún era largo, pero ese gesto, esa conexión, ya era una victoria. Amanda, que seguía de cerca las visitas, notó el cambio en ambos. «Estás avanzando, Emilio, y ella está empezando a verlo. Sigue así», le dijo después de una de las visitas. Emilio agradeció, pero sabía que no podía conformarse. Aún había mucho por hacer. Los días en el centro de rehabilitación se convirtieron en semanas. Emilio comenzó a sentirse más fuerte, más presente. No solo estaba dejando el alcohol, estaba redescubriendo quién era antes de la tragedia. En una de las sesiones grupales, compartió un pensamiento que lo sorprendió incluso a él mismo. «Creí que estaba solo, pero ahora me doy cuenta de que nunca lo estuve. Mi hija, ella es mi motivo, y voy a luchar por ella, todos los días». Sus palabras fueron recibidas con aplausos y sonrisas de aliento por parte de los demás pacientes. Era un apoyo que nunca supo que necesitaba. Mientras el tratamiento avanzaba, Celeste también empezó a cambiar. Las visitas a su papá se volvieron menos tensas y las conversaciones, antes escasas, comenzaron a fluir. «¿Te acuerdas de aquella vez que fuimos al zoológico?», preguntó Celeste en una de las visitas, tomando a Emilio por sorpresa. Él rió por primera vez en meses. «¿Cómo olvidarlo? Querías darles de comer a todos los animales, hasta al león», respondió con una risa que parecía devolverle vida al rostro. Era un momento pequeño, pero significaba todo para los dos. Al final de cada día, cuando Emilio regresaba a su cuarto en el centro de rehabilitación, miraba la foto de Celeste que había colocado junto a su cama. El camino aún estaba lejos de terminar, pero por primera vez creía que podía lograrlo. No solo por el bien de su hija, sino también por él mismo. Quería ser el padre que Celeste merecía, y la persona que su esposa siempre creyó que podía ser. El sol de la mañana entraba por la ventana de la casa, iluminando el piso limpio y los muebles ordenados. Emilio estaba de pie en la cocina, colocando con cuidado los platos sobre la mesa. La diferencia entre ese momento y el caos de meses atrás era casi irreal. La casa, que antes parecía sofocada por el desorden y la oscuridad, ahora reflejaba una calma recién descubierta. Cada rincón había sido reorganizado, y el aroma de café recién hecho y pan horneándose reemplazaba el olor a alcohol que antes impregnaba el aire. En la sala, el sonido de las risas de Celeste resonaba, llenando el espacio con una alegría que Emilio temía no volver a escuchar. Después de meses en el centro de rehabilitación, Emilio finalmente había recibido el alta. Esa mañana marcaba el inicio de una nueva etapa, pero él sabía que ese logro era apenas el primer paso. Amanda llegó poco después, entrando por la puerta con su sonrisa acogedora. «Buenos días, Emilio. Parece que todo está diferente por aquí», comentó, mientras miraba a su alrededor. Emilio sonrió con timidez, aún acostumbrándose a la idea de recibir elogios. «Todavía hay mucho trabajo por delante, pero lo estoy intentando. Esta vez, de verdad», dijo, mientras acomodaba una silla para ella. Celeste apareció corriendo desde la sala, con su muñeca en brazos, y se detuvo junto a Amanda. «Papá hizo el café hoy, y no quemó nada», dijo con una risa que era mitad broma, mitad celebración. Amanda rió con ella, pero notó el brillo en los ojos de la niña. Era evidente que empezaba a sentirse segura otra vez. Emilio, por su parte, miró a Celeste con un orgullo que se desbordaba.
Hasta hice hot cakes. Creo que por fin le atiné a la receta, dijo, intentando esconder los nervios. Celeste corrió hacia la mesa y empezó a comer, como si fuera el desayuno más especial del mundo. Después de la comida, Amanda y Emilio se sentaron en la sala mientras Celeste jugaba en el piso con su muñeca. Emilio, estoy impresionada con el cambio que veo en ti. No solo en la casa, sino en la forma en que hablas, en cómo actúas. Parece que por fin encontraste un equilibrio, dijo Amanda, cruzando las piernas y apoyando los codos en las rodillas. Emilio respiró hondo antes de responder, sosteniendo una taza de café entre las manos. Tuve que perder casi todo para darme cuenta de lo que realmente importa. Cada día es una lucha, Amanda, pero ahora sé que vale la pena. Por ella, por mí. Amanda observó cómo Emilio tomaba un pequeño sobre que estaba sobre la mesa. Esto fue lo que de verdad me ayudó a cambiar, dijo él, entregándole la carta de su esposa. Amanda leyó las palabras con cuidado, sintiendo la profundidad del amor y del dolor que ese pedazo de papel contenía. Cuando terminó, le devolvió la carta a Emilio con los ojos llenos de lágrimas. Ella creía en ti, incluso en los momentos en que tú no creías en ti mismo. Es un regalo muy raro tener a alguien así, y tú lo estás honrando. Más tarde, Emilio llevó a Celeste al parque. Era el mismo donde Amanda la había encontrado meses atrás, pero ahora el ambiente se sentía completamente distinto. El cielo estaba azul, y el sonido de los niños jugando se mezclaba con el ruido de las hojas moviéndose con el viento. Emilio y Celeste se sentaron en una banca, observando cómo los columpios se balanceaban. «¿Papá?», llamó Celeste, jalándole la mano. «¿Vas a quedarte así para siempre ahora?», preguntó con la sinceridad que solo una niña puede tener. Emilio la miró a los ojos, sosteniendo sus pequeñas manos. «Voy a hacer todo lo posible por quedarme así, Celeste, porque tú lo mereces». Y yo también. Mientras los dos conversaban, Amanda observaba a lo lejos, recargada en un árbol. La escena frente a ella era la culminación de meses de trabajo duro, lágrimas y esperanza. Sabía que el camino de Emilio aún estaría lleno de desafíos, pero por primera vez, él estaba verdaderamente al mando de su propia historia. Lo lograron, pensó, sintiendo una mezcla de alivio y alegría. Al caer la tarde, Emilio y Celeste regresaron a casa, y el día terminó con los dos sentados juntos en el sofá, viendo una película y riéndose de una escena tonta. La casa, antes marcada por un silencio pesado y el miedo, ahora estaba llena de risas y calidez. Emilio miró a Celeste, dormida a su lado, y sintió cómo un peso se desprendía de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, creía que estaba en el lugar correcto, siendo la persona que siempre quiso ser. Mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a aparecer, Emilio tomó la carta de su esposa una vez más. Leyó sus palabras, ahora con una leve sonrisa en el rostro, y la guardó con cuidado en un cajón. «Hice esto por nosotros», susurró para sí mismo. Y con eso, el nuevo comienzo parecía completo. No perfecto, pero real. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.